Si supieras que la guerra ya ha sido ganada, seguirías peleando con tus propias fuerzas. Si supieras que Dios ha enviado a sus ejércitos celestiales para protegerte, seguirías viviendo con miedo. Si entendieras que cada lágrima que has derramado, cada batalla que has enfrentado, cada momento de dolor que has atravesado, estaba dentro de un plan divino para llevarte a la victoria, ¿seguirías dudando del poder de Dios? Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Oras, pero el problema sigue ahí. Clamas, pero la tormenta no se detiene. Confías, pero la batalla parece intensificarse. Y es en esos momentos cuando el enemigo susurra a tu oído: Dios te ha abandonado, estás solo, no hay salida. Pero hoy vengo a decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Dios jamás ha perdido una batalla, y la que enfrentas hoy no será la primera. Lo que ahora parece un caos, Dios ya lo ha ordenado en su propósito. Lo que el enemigo ha usado para desgastarte, Dios lo usará para levantarte. Lo que creías que era tu final, en realidad es el comienzo de la manifestación gloriosa del poder de Dios en tu vida. La Biblia está llena de historias de personas que estuvieron al borde del abismo, acorraladas por el enemigo, sin fuerzas para seguir adelante. Pero en el momento exacto, cuando todo parecía perdido, Dios apareció y cambió la historia, así como abrió el Mar Rojo, así como derribó los muros de Jericó, así como cerró la boca de los leones para Daniel y protegió a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Asimismo, Dios peleará por ti. No importa cuán grande sea la batalla, no importa cuán fuerte sea el gigante, no importa cuánto el enemigo haya intentado destruirte, Dios ya decretó la victoria. Él no llega tarde, no se equivoca, no pierde el control. Y si Él está peleando por ti, puedes estar seguro de que lo que el enemigo planeó para tu mal, Dios lo transformará en el escenario de tu mayor testimonio. Así que no te muevas, no bajes los brazos, no dejes que el temor te haga olvidar quién está de tu lado. La guerra ya ha sido ganada, la victoria ya ha sido escrita, la gloria de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Hoy es el día en el que aprenderás que cuando Dios pelea por ti, la derrota no es una opción. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar fortalecerá tu fe y encenderá un fuego en tu espíritu que nada ni nadie podrá apagar. El error más grande que comete el ser humano es creer que la victoria depende de su propio esfuerzo. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que debemos luchar con nuestras propias fuerzas, que debemos demostrar nuestra capacidad, que si no peleamos perderemos. Pero Dios no opera bajo los principios del mundo. Dios no necesita tu fuerza para darte la victoria. Dios no está esperando que resuelvas todo por ti mismo. Dios no te llamó a una vida donde la batalla dependa de lo que tú puedas hacer. Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado que Él pelea por los suyos. No hay un solo relato en la Biblia donde un hijo de Dios haya confiado plenamente en Él y haya sido avergonzado. Cada vez que Dios dijo: la batalla es mía, el enemigo cayó, los muros se derrumbaron, el mar se abrió, el gigante fue derrotado. La victoria nunca dependió de la inteligencia, la astucia o la capacidad humana. Siempre fue el poder de Dios manifestado a favor de los que creyeron en su nombre. Uno de los mayores ejemplos de esto lo encontramos en el pueblo de Israel cuando se enfrentó a los egipcios en el Mar Rojo. Habían salido de la esclavitud, pero el ejército de Faraón venía detrás de ellos con toda su fuerza. No tenían armas, no tenían soldados entrenados, no tenían estrategias de guerra. Eran un pueblo indefenso, atrapado entre el enemigo y el mar. Humanamente no había esperanza. Pero en Éxodo capítulo 14, versículo 14, Dios declaró algo que cambiaría la historia para siempre. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que Dios hace. Cuando Él pelea por ti, tú solo debes permanecer firme y confiar. No importa cuán grande sea el ejército enemigo, no importa cuán imposible parezca la situación. Si Dios ha dicho que la batalla es suya, entonces la victoria ya está asegurada. Y eso es lo que el enemigo quiere que olvides. Quiere que te sientas solo. Quiere que creas que la carga es tuya, que tienes que resolverlo todo con tu propia fuerza. Quiere que pelees con ansiedad, con temor, con desesperación, porque sabe que mientras intentes luchar por tu cuenta, te desgastarás.
Pero el momento en que decides soltar la carga y confiar en que Dios pelea por ti, es el momento en que el enemigo pierde su poder sobre tu vida. Mira lo que le pasó a Gedeón. Dios lo llamó para enfrentar al ejército madianita, pero lo primero que hizo fue reducir el número de soldados. Gedeón comenzó con 32,000 hombres, pero Dios lo redujo a solo 300. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar claro que la victoria no vendría por la cantidad de soldados, sino por su poder sobrenatural. Y cuando llegó el momento de la batalla, los 300 hombres de Gedeón ni siquiera tuvieron que levantar la espada. Dios mismo confundió al enemigo y los hizo destruirse entre ellos. Ese es el Dios que pelea por ti. Un Dios que no necesita multitudes para ganar, que no necesita estrategias humanas, que no necesita que te desgastes con preocupaciones y temores. Un Dios que solo te pide una cosa: confía en Él. Es por eso que Zacarías capítulo 4 versículo 6 nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si hoy te encuentras en una batalla, si hay gigantes en tu camino, si el enemigo ha levantado guerra contra ti, quiero que recuerdes esto: Dios no ha perdido ni una sola batalla. No hay fuerza en el infierno, no hay poder en el mundo, no hay enemigo que pueda resistir cuando Dios decide pelear. Lo único que necesitas hacer es rendirte a su poder, confiar en su mano y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. No te desgastes peleando con tus propias fuerzas. No te preocupes por lo que parece imposible. Dios nunca ha necesitado que seas fuerte para darte la victoria. Él solo necesita que creas. Y cuando decides confiar en su poder, verás cómo los mares se abren, cómo los muros caen, cómo los gigantes son derribados, cómo las puertas se abren, cómo el enemigo retrocede. Porque cuando Dios pelea por ti, ya no importa lo grande que sea la batalla, la victoria ya es tuya. El mayor engaño que el enemigo usa contra los hijos de Dios es hacerles creer que están solos en la batalla. Quiere que pienses que nadie pelea por ti, que nadie ve tu lucha, que nadie escucha tu clamor. Quiere que creas que todo el peso está sobre tus hombros, que si no te defiendes solo, serás derrotado. Pero esa es una mentira diabólica, porque la realidad es que cuando tú crees que estás solo, el cielo ya ha enviado refuerzos. El mundo espiritual es real. Aunque nuestros ojos no lo vean, hay una guerra constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Tú no peleas solo. Dios ha asignado ángeles a tu favor. Ha enviado su ejército celestial para rodearte, para pelear por ti, para asegurarse de que el enemigo no toque lo que le pertenece al Señor. Uno de los momentos más impactantes en la Biblia que nos revela esto se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6. Eliseo y su siervo estaban en Dotán cuando el rey de Siria envió un gran ejército para capturarlos. Imagínalo, un solo hombre de Dios contra un ejército entero de soldados entrenados. Desde una perspectiva humana, era imposible escapar. El siervo de Eliseo se levantó temprano y vio la terrible escena. El enemigo había rodeado la ciudad, entró en pánico, perdió la fe, creyó que era el fin. Pero Eliseo, lleno del Espíritu de Dios, sabía algo que su siervo no veía. Y en ese momento oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces los ojos espirituales del siervo fueron abiertos. ¿Y qué vio? No solo vio al ejército enemigo, sino que detrás de ellos, cubriendo las montañas, rodeando la ciudad, había un ejército mucho mayor, carros de fuego, ángeles guerreros, enviados por Dios mismo para proteger a sus hijos. Esa es la realidad que no vemos. El enemigo quiere que solo veas la batalla, el problema, el peligro. Pero lo que Dios quiere que veas es que no estás solo, que cuando el enemigo te rodea, el cielo ya ha enviado refuerzos, que cuando el diablo piensa que te tiene atrapado, Dios ya ha enviado ángeles guerreros para abrir el camino. ¿Cuántas veces has sentido que el enemigo te rodea? ¿Cuántas veces has sentido la opresión del temor, la desesperanza, la angustia? ¿Cuántas veces has creído que no hay salida? Pero lo que no has visto es que Dios ya ha desplegado su ejército a tu favor. El enemigo no tiene acceso a tu vida sin el permiso de Dios. No puede tocarte porque está rodeado
por la gloria del Señor. Por eso, en Salmo 34, versículo 7, la Biblia nos da una promesa inquebrantable. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa alrededor de ti. No es una visita momentánea, no es una ayuda ocasional, es un escudo permanente, un muro de protección que el enemigo no puede atravesar. Mira lo que pasó con Job. Satanás quería atacarlo, pero tuvo que pedir permiso a Dios, porque Job estaba rodeado de un cerco de protección divina. En Job capítulo 1, versículo 10, Satanás mismo reconoce esta realidad cuando dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El enemigo lo sabe. Tú no estás solo. Dios mismo ha puesto un cerco de fuego alrededor de ti. Ha enviado ángeles para protegerte. Ha sellado tu vida con su espíritu. Pero la clave está en creerlo. El enemigo usa la mentira para debilitarte, para hacerte sentir vulnerable, para hacerte pensar que estás desprotegido. Pero la fe abre tus ojos espirituales. La fe te hace ver la realidad del cielo. La fe te hace entender que mientras el enemigo planea tu caída, Dios ya ha decretado tu victoria. Si hoy te sientes rodeado, si hoy el enemigo ha levantado guerra contra ti, haz la misma oración de Eliseo. Señor, abre mis ojos para que vea, porque lo que parece un ejército que viene contra ti, en realidad está siendo rodeado por el ejército celestial de Dios. El enemigo puede hacer ruido, pero nunca podrá romper la protección de Dios sobre tu vida. Así que levanta tu cabeza, no temas, no te desesperes, porque aunque el enemigo quiera hacerte creer que estás solo, la verdad es esta: Dios ya ha enviado su ejército para pelear por ti. El mundo te ha enseñado que las batallas se ganan con estrategia, con esfuerzo, con lucha constante. Nos han dicho que si queremos vencer, tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas, con nuestras propias armas, con nuestra propia sabiduría. Pero Dios no opera de la misma manera que el mundo. Dios no necesita espadas, no necesita ejércitos, no necesita tu cansancio. Él necesita tu fe. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que la victoria no está en el poder del hombre, sino en la gracia del Señor. No se trata de cuán fuerte seas, no se trata de cuánto te esfuerces, se trata de cuánto confías en que Dios es quien pelea por ti. Mira lo que pasó con Josafat. Se encontraba en una situación imposible. Un ejército inmenso venía en su contra, una multitud de enemigos que era humanamente imposible derrotar. Él era el rey de Judá, pero ni todo su ejército, ni toda su estrategia podían salvarlo de lo que venía. En Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 12, Josafat hizo una oración que revela el secreto de la verdadera victoria, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Ahí está la clave. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti, Señor. No tenemos la fuerza, pero confiamos en tu poder. Y cuando Dios escuchó esa oración, respondió con una promesa de victoria. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Te das cuenta de lo que Dios estaba diciendo? La batalla no es tuya. Deja de pelear con tus propias fuerzas. Deja de preocuparte por cómo vas a vencer, porque yo ya peleé y yo ya vencí. ¿Y sabes qué hizo Josafat después de recibir esta palabra? Algo ilógico desde la perspectiva humana. No envió a sus mejores guerreros al frente de la batalla. No sacó sus espadas ni sus escudos. No preparó estrategias militares. En lugar de eso, envió adoradores. Adoradores al frente del ejército. No con espadas, sino con alabanzas, no con estrategias humanas, sino con fe absoluta en la promesa de Dios. Y mientras ellos adoraban, mientras proclamaban la gloria de Dios, el Señor mismo confundió a sus enemigos y los hizo destruirse entre ellos. No tuvieron que pelear ni un solo minuto, no levantaron ni una sola espada. Dios lo hizo todo. ¿Sabes qué significa esto para ti? Que hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con adoración. Hay guerras que no se vencen con lógica, sino con confianza en la gracia de Dios. Cuando decides rendirte en las manos de Dios, cuando decides alabar en medio de la tormenta,
cuando decides creer en su promesa, aunque todo parezca imposible. Es ahí cuando el cielo entra en acción. El problema de muchos es que están peleando batallas que nunca fueron suyas. Están cansados, están agotados, están llenos de ansiedad, porque creen que tienen que resolverlo todo con su propia fuerza. Pero Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Josafat: no es tu guerra, es mía. Tú no tienes que desgastarte luchando con tus propias armas. Tienes que confiar en que Dios ya decretó la victoria. Mira a David contra Goliat. Todos esperaban que la batalla se decidiera con espadas, con fuerza, con armaduras pesadas. Pero David sabía algo que el resto no entendía. Él no iba a pelear en su propia fuerza. Él iba en el nombre del Señor. Por eso, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, declaró con plena seguridad: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Ese mismo Dios que peleó por David, por Josafat, por los grandes hombres de la fe, es el mismo Dios que pelea por ti hoy. Así que deja de batallar con tu propia inteligencia, con tus propios medios, con tu propia fuerza. Deja que la gracia de Dios haga lo que tú nunca podrías hacer por tu cuenta. Cuando intentas ganar con tus propias fuerzas, te desgastas. Cuando intentas resolverlo todo sin Dios, te frustras. Cuando intentas pelear sin su dirección, terminas cayendo. Pero cuando entregas la batalla en sus manos, Dios pelea, Dios interviene, Dios abre caminos donde no los hay. Dios confunde al enemigo y lo destruye delante de ti. Hoy el Señor te dice: deja de pelear con tus fuerzas. Deja de desgastarte en una batalla que ya gané. Confía en mi poder. Entrégame tu carga. Adórame en medio de la lucha y verás cómo mis manos hacen lo imposible en tu vida. La batalla ya está ganada. Dios ha decretado tu victoria. Ahora solo te toca creerlo y caminar con la seguridad de que su gracia ha peleado por ti. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en contra. Situaciones donde no hay respuestas, donde los caminos están cerrados, donde la desesperación intenta apoderarse de tu alma. Es en esos momentos cuando el enemigo susurra: no hay solución, no hay esperanza, no hay escapatoria. Pero Dios no opera en la lógica humana. Mientras tú ves un callejón sin salida, Él ya ha preparado una vía de escape. Mientras tú crees que el enemigo te tiene atrapado, Dios ya ha decretado tu victoria. La Biblia está llena de historias de personas que parecían estar acorraladas, pero que en el momento exacto Dios les mostró que Él siempre tiene un camino. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, los había guiado fuera de la opresión, pero de repente se encontraron en una situación imposible. Delante de ellos, el mar; detrás de ellos, el ejército egipcio listo para destruirlos. A los lados, desierto y montañas sin escape. No había una solución visible, no había manera de huir. En términos humanos, estaban acabados. Pero ahí es donde entra el poder de Dios. Cuando Moisés clamó al Señor, Dios le respondió con una instrucción que desafía toda lógica: dile al pueblo que marche. ¿Marchar hacia dónde? No había un camino. El mar estaba enfrente. Pero Dios no necesita caminos, Él los crea. No necesita soluciones humanas, Él es la solución. Y en el momento en que Moisés extendió su vara sobre las aguas, el mar se abrió en dos y el pueblo de Dios caminó en seco hacia la victoria. Ese es el Dios que pelea por ti. Quizás hoy te sientes como el pueblo de Israel, rodeado, sin salida, sin opciones visibles. Pero lo que no ves es que Dios ya tiene un plan. Él ya ha decretado tu liberación. Aunque el enemigo se acerque, aunque la situación parezca imposible, Dios está a punto de abrir un camino donde no lo hay. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios abre caminos en el desierto. Dios hace lo imposible posible. Donde el hombre dice, es imposible, Dios dice, hecho está. Pero el problema es que muchas veces en lugar de confiar entramos en pánico. Nos enfocamos en el tamaño del problema, en la falta de recursos,
en el dolor, en la presión, nos paralizamos por el miedo, en lugar de avanzar en fe. Es lo que le pasó a los discípulos en la barca cuando la tormenta los golpeó. Ellos vieron el viento, vieron las olas, sintieron el agua entrar en la embarcación y su reacción inmediata fue el miedo. Creyeron que iban a morir. Pensaron que Jesús los había olvidado. Pero Jesús estaba allí, y en el momento en que ellos pensaban que todo estaba perdido, Jesús se levantó, reprendió el viento y las aguas, y todo quedó en calma. ¿Sabes qué significa esto? Que aunque el viento sople fuerte, Dios sigue en control. Que aunque no veas la solución, Él ya tiene la salida. Que aunque el enemigo te rodee, Dios ya ha decretado tu victoria. Si hoy te sientes atrapado, si el enemigo te ha hecho creer que no hay salida, quiero que recuerdes esto. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que derribó los muros de Jericó, el mismo Dios que calmó la tormenta con una sola palabra, es el mismo Dios que está obrando en tu vida hoy. Dios nunca ha sido derrotado, nunca ha perdido una batalla, nunca ha abandonado a los suyos. Si Él permitió que llegaras a este punto, es porque está a punto de manifestar su gloria en tu vida. Mira lo que dice Salmo capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice de algunas, no dice solo de las más fáciles, dice de todas. Así que hoy, en lugar de llenarte de temor, llena tu corazón de fe. En lugar de quejarte, levanta tus manos y adora. En lugar de mirar el problema, mira al Dios que abre caminos en lo imposible, porque cuando no puedes ver la salida, Dios ya ha preparado el camino. Cuando el enemigo cree que te ha acorralado, Dios está a punto de sorprenderlo. Cuando parece que todo está perdido, Dios está a punto de manifestar su poder. Así que no temas, confía, mantente firme, porque la victoria que has estado esperando ya ha sido decretada por Dios, y nada ni nadie podrá detener lo que Él ha preparado para ti. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha tratado de destruir a los hijos de Dios. Él sabe que no puede vencer a Dios, así que su estrategia es desgastar, confundir y debilitar a quienes le pertenecen. Sus ataques no son al azar, son ataques dirigidos, estratégicos, diseñados para hacerte dudar, para que pierdas la fe, para que creas que Dios te ha abandonado. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Él puede atacarte, pero no puede derrotarte. Puede rodearte con mentiras, con dificultades, con pruebas, pero jamás podrá destruirte si permaneces bajo la cobertura del Altísimo. Dios nunca prometió que no habría batallas, pero sí prometió que en cada batalla Él sería tu escudo. Mira lo que dice Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Las armas se pueden formar, el enemigo puede planear, puede atacar, puede intentar derribarte, pero ninguna de sus estrategias prosperará, ninguna de sus trampas tendrá éxito, ninguno de sus ataques podrá destruirte, porque cuando estás bajo la cobertura de Dios, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Mira lo que le pasó a Job. Satanás quería destruirlo, quería tocarlo, quería arruinar su vida, pero antes de poder hacer algo, tuvo que pedir permiso a Dios. En Job capítulo 1, versículo 10, Satanás mismo reconoce algo que a veces olvidamos. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Eso significa que Job estaba rodeado por la protección de Dios. El enemigo no pudo tocarlo sin el permiso divino, y aunque pasó por la prueba, aunque hubo un proceso doloroso, al final Dios restauró su vida y lo bendijo el doble. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usará para levantar. El diablo intentó acabar con la vida de José. Sus hermanos lo vendieron. Fue acusado injustamente. Terminó en una cárcel. Pero en cada etapa, la mano de Dios estaba con él. Y cuando llegó el momento señalado por Dios, José fue sacado de la prisión y puesto en el trono de Egipto. Por eso, en Génesis capítulo 50, versículo 20, José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la clave.
El enemigo planea el mal, pero Dios lo transforma en bien. Él pensó que la cruz destruiría a Jesús, pero la cruz fue la mayor victoria de Dios sobre las tinieblas. Pensó que la esclavitud de José lo destrozaría, pero lo llevó al trono. Pensó que la persecución de David lo mataría, pero lo llevó a ser rey. Pensó que las pruebas de Job acabarían con su fe, pero Dios lo bendijo más que antes, y lo mismo ocurrirá contigo. El enemigo puede atacarte con enfermedad, con problemas financieros, con angustia, con mentiras, pero mientras te mantengas bajo la cobertura de Dios, no podrá destruirte. ¿Y cómo permaneces bajo su cobertura? A través de la oración. Un hijo de Dios que ora es un hijo de Dios que está protegido a través de la obediencia. No puedes esperar la protección de Dios si caminas fuera de su voluntad. A través de la fe. No importa lo que veas, si crees en su poder, estarás bajo su cuidado. Salmo capítulo 91, versículo 1, lo deja claro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si habitas en su presencia, estarás bajo su sombra. El enemigo puede lanzar sus flechas, pero Dios es tu escudo. El enemigo puede levantar tormentas, pero Dios es tu refugio. El enemigo puede intentar sacudirte, pero si Dios está contigo, jamás caerás. Así que no temas la batalla, no temas los ataques, no temas lo que el enemigo intente hacer, porque cuando Dios pelea por ti, el enemigo puede lanzar sus armas, pero ninguna podrá tocarte. Eres intocable cuando estás bajo la sombra del Altísimo. Así que hoy, levanta tu fe, refúgiate en su presencia y declara con autoridad: el enemigo no tiene poder sobre mi vida, porque Dios es mi escudo, mi fortaleza y mi defensor. Nada podrá contra mí. El mayor error que un hijo de Dios puede cometer en medio de la batalla es intentar pelear con sus propias fuerzas. Nos han enseñado que si queremos salir adelante, debemos esforzarnos al máximo, hacer todo lo posible, resistir, luchar, batallar con cada gramo de energía que tenemos. Pero cuando intentamos ganar con nuestras propias fuerzas, terminamos desgastados, agotados, vencidos por la ansiedad y la preocupación. Dios nunca diseñó la vida cristiana para que caminemos bajo la carga de la autosuficiencia. Él nunca pidió que cargáramos solos nuestras batallas. Desde el principio de los tiempos, Dios dejó claro que la victoria nunca dependería de la capacidad humana, sino de su gracia, de su favor, de su poder divino, obrando a favor de los que confían en él. En la historia de Moisés, cuando el pueblo de Israel peleaba contra Amalek, Dios mostró un principio poderoso que muchos olvidan. Moisés no bajó al campo de batalla para luchar con espada. Se subió a la montaña y levantó sus manos en oración. Mientras Moisés mantenía sus manos en alto, Israel prevalecía en la batalla. Cuando sus brazos se cansaban y bajaban, el enemigo comenzaba a ganar. Esto nos enseña que la victoria no viene del esfuerzo humano, sino de la dependencia total de Dios. Cuando dejas que la gracia de Dios pelee por ti, las cargas se vuelven livianas. Las batallas se ganan en el espíritu antes de manifestarse en lo natural. El enemigo quiere que luches con tu propia fuerza porque sabe que en tus propias habilidades eres débil. Pero cuando te rindes a Dios y confías en su gracia, te conectas con un poder sobrenatural que nunca falla. Pablo entendió esto cuando dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había pedido a Dios que le quitara un aguijón que lo hacía sufrir, pero Dios no le dio la respuesta que esperaba. En lugar de eliminar su problema, Dios le recordó que su gracia era suficiente, que en medio de su debilidad, el poder divino se manifestaría aún más fuerte. Muchos piensan que Dios solo se mueve cuando somos fuertes, cuando estamos en nuestra mejor condición, cuando no hay dudas ni debilidades en nosotros. Pero la verdad es que Dios se glorifica en los momentos en los que nos sentimos sin fuerzas, en los momentos en los que todo parece derrumbarse, en los momentos en los que reconocemos que sin Él no podemos hacer nada. Cuando decides dejar de luchar con tu propia capacidad y empiezas a depender totalmente de su gracia, entonces el cielo se abre, el poder de Dios se activa
y el enemigo pierde su dominio sobre ti. En la batalla que libró Josué contra Jericó, Dios mostró un principio que desafía la lógica humana. En lugar de ordenar a Israel que atacara con sus propias fuerzas, Dios les pidió que marcharan alrededor de la ciudad en silencio, que confiaran en su estrategia en lugar de su propia fuerza militar. Mientras ellos caminaban en obediencia y dependencia de Dios, los muros que parecían imposibles de derribar cayeron sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. Esto nos enseña que cuando Dios pelea por ti, hay batallas que no se ganan con esfuerzo humano, sino con obediencia y fe. Cuando intentas pelear con tus propias fuerzas, la ansiedad te consume, el miedo te paraliza, el agotamiento te derrota. Pero cuando entregas la batalla en las manos de Dios, cuando sueltas el control y decides confiar en que su gracia es suficiente, entonces la carga se vuelve ligera, la tormenta pierde su poder sobre ti y la paz sobrenatural inunda tu alma. El enemigo quiere verte peleando en tu propio esfuerzo porque sabe que así te desgastarás. Pero cuando decides rendirte ante Dios y confiar en que su gracia hará lo que tú no puedes hacer, el enemigo pierde su autoridad sobre tu vida. No te desgastes más luchando con tu propia capacidad. No permitas que la ansiedad y el temor gobiernen tu corazón. Descansa en la gracia de Dios, confía en su poder, porque cuando Él pelea por ti, la batalla ya está ganada. Cuando Dios dice que la batalla es suya, tu única tarea es confiar y permanecer firme. El mayor desafío de la fe no es luchar, sino aprender a confiar cuando todo parece estar en contra. En la vida espiritual, la verdadera victoria no llega por el esfuerzo humano, sino por la capacidad de rendirse completamente a la voluntad de Dios. La historia del pueblo de Israel está llena de momentos en los que Dios peleó por ellos, pero siempre con una condición: confiar y mantenerse firmes en su promesa, sin ceder al miedo ni a la desesperación. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la batalla de Josafat. 3 ejércitos se unieron para destruir a Judá. Humanamente no había esperanza, no había suficientes soldados, no había suficientes armas, no había una estrategia militar capaz de vencer a un enemigo tan grande. Pero en lugar de entrar en pánico, Josafat hizo algo que muchos hoy en día han olvidado. Buscó el rostro de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 15, Dios le respondió con una palabra que cambió el curso de la historia: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando Dios pelea por ti, la victoria no depende de tu esfuerzo. No necesitas manipular las circunstancias. No necesitas desgastarte tratando de controlar el resultado. No necesitas pelear con tus propias fuerzas. Lo único que Dios te pide es que confíes y te mantengas firme. Josafat recibió la promesa de victoria y en lugar de enviar a los guerreros al frente de la batalla, puso a los adoradores. Mientras el pueblo alababa, Dios desató su poder y confundió al enemigo, haciendo que se destruyeran entre ellos. Judá no tuvo que pelear, solo tuvo que mantenerse firme en la palabra que Dios les había dado. El problema de muchos es que quieren ayudar a Dios en la batalla. No pueden esperar, no pueden permanecer quietos. Sienten que tienen que hacer algo, tomar el control, encontrar una solución por sí mismos. Pero la fe no se trata de hacer más, sino de confiar más. Se trata de descansar en la promesa de que Dios es quien pelea por ti. Cuando el pueblo de Israel estuvo atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, entraron en pánico. Creyeron que todo estaba perdido. Pero en medio de la desesperación, Dios les dijo algo que hoy sigue resonando con poder en cada batalla que enfrentamos. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Dios declaró: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el principio divino. Cuando intentas pelear con tus propias fuerzas, el miedo y la ansiedad te dominan. Cuando intentas buscar soluciones humanas a problemas espirituales, terminas más confundido y desgastado. Pero cuando decides creerle a Dios, cuando decides dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer, entonces su poder se manifiesta y el enemigo es derrotado sin que tú tengas que mover un solo dedo. Mira lo que pasó con David cuando enfrentó a Goliat. Todos los soldados de Israel estaban aterrados.
paralizados por el miedo, tratando de encontrar una estrategia humana para vencer al gigante. Pero David entendió algo que los demás no veían. La batalla no era suya, era de Dios. No necesitaba una espada, no necesitaba una armadura, solo necesitaba confiar en que Dios pelearía por él. Y así fue. Con una simple piedra y una fe inquebrantable, el gigante cayó. Cuando Dios pelea por ti, tu única tarea es confiar. No intentes controlar lo que solo Dios puede manejar. No pierdas la paz preocupándote por lo que ya está en sus manos. No dejes que el miedo te haga olvidar que Dios nunca ha perdido una batalla. Lo que el enemigo quiere es que entres en desesperación, que te llenes de ansiedad, que intentes pelear con tus propios medios, porque sabe que mientras estés inquieto, no estarás confiando. Pero Dios te llama hoy a soltar el control, a dejar de luchar en tu propia capacidad y a descansar en la certeza de que Él ya ganó la batalla por ti. Mantente firme, no retrocedas, no dudes, porque cuando Dios dice que la batalla es suya, puedes estar seguro de que la victoria ya está asegurada. A veces, Dios permite la batalla no para destruirte, sino para demostrar su gloria en tu vida. Muchos se preguntan por qué. Si Dios es todopoderoso, permite que sus hijos enfrenten pruebas, dificultades y batallas espirituales. La respuesta es profunda y transformadora. Dios no permite la lucha para destruirte, sino para revelar su poder en ti. La prueba no es un castigo, es un escenario donde Dios mostrará su gloria. Lo que parece una crisis es en realidad la plataforma que Dios usa para manifestar su grandeza y fortalecer tu fe. La historia de los grandes hombres y mujeres de la Biblia está marcada por desafíos, momentos en los que todo parecía perdido, situaciones que humanamente no tenían solución, pero en cada una de esas pruebas Dios mostró su gloria de una manera sobrenatural. Cuando Lázaro murió, muchos pensaron que Jesús había llegado tarde, que la situación ya no tenía solución, pero Jesús sabía que lo que parecía una derrota era en realidad una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. En Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús declaró: «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Lo mismo ocurrió con los discípulos cuando enfrentaron la tormenta en el mar. Ellos pensaban que iban a morir, que Jesús los había abandonado. Pero Jesús permitió la tormenta no para destruirlos, sino para demostrar que Él tenía poder sobre los vientos y el mar. Y cuando llegó el momento, con una sola palabra, calmó la tormenta y mostró que nada escapa de su control. La batalla que enfrentas hoy no es el fin, es la oportunidad para ver el poder de Dios obrando a tu favor. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios usó la prueba para glorificarse en la vida de José, vendido por sus propios hermanos, traicionado, olvidado en una prisión. José podría haber pensado que Dios lo había abandonado, pero en cada etapa de su vida, Dios estaba preparando el escenario para levantarlo con más poder y autoridad de la que jamás había imaginado. Y cuando finalmente llegó al trono de Egipto, pudo mirar atrás y decir con plena certeza en Génesis capítulo 50, versículo 20: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Dios usa lo que el enemigo planeó para tu mal y lo transforma en el instrumento de tu promoción. Lo que hoy te hace llorar, mañana será el testimonio que glorificará a Dios. Lo que hoy parece una batalla perdida, mañana será la evidencia de que Dios nunca ha fallado. Cada lucha que enfrentas es una oportunidad para que el poder de Dios se haga visible en tu vida. Mira la historia de Daniel en el foso de los leones. Dios pudo haber evitado que Daniel fuera lanzado al foso, pero permitió la prueba para demostrar que tenía el poder de cerrar la boca de los leones. Dios pudo haber evitado que los amigos de Daniel fueran lanzados al horno de fuego, pero permitió que entraran en la llama para demostrar que su poder era más grande que el fuego. Dios pudo haber evitado que Pablo y Silas fueran encarcelados, pero permitió la prisión para que desde allí adoraran con tal fuerza que los cimientos de la cárcel temblaron y se abrieron las puertas. Dios nunca permitirá una prueba sin un propósito. Nunca permitirá que el enemigo toque tu vida sin antes haber decretado una victoria mayor. Lo que hoy parece una crisis, mañana será la mayor manifestación de su gloria.
Lo que hoy parece una derrota, mañana será el escenario de tu promoción. La clave está en confiar en medio de la batalla. El enemigo quiere que te enfoques en el problema, que creas que Dios te ha abandonado, pero si puedes levantar tu mirada y ver más allá, entenderás que Dios ya tiene el control y que está a punto de hacer algo que cambiará tu vida para siempre. Así que no temas la batalla, no maldigas el proceso, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él nunca ha perdido el control, nunca ha abandonado a uno solo de sus hijos, nunca ha permitido una lucha sin un propósito glorioso detrás. Y si hoy estás enfrentando una tormenta, es porque en poco tiempo esa tormenta se convertirá en el testimonio que mostrará al mundo que Dios sigue siendo fiel. La prueba no es tu final, es el escenario donde Dios mostrará su poder. Confía, porque muy pronto verás con tus propios ojos la gloria del Señor manifestándose en tu vida. Si Dios ya ganó la guerra, entonces no tienes que vivir en temor, sino en victoria. Uno de los mayores errores que cometen los hijos de Dios es vivir como si la batalla aún estuviera en duda, como si el enemigo tuviera poder para cambiar el resultado, como si su destino estuviera en riesgo. Pero la realidad espiritual es completamente diferente. La guerra ya ha sido ganada. La victoria no es un evento futuro, es un hecho consumado desde el momento en que Jesús venció en la cruz y resucitó con gloria y poder. El enemigo no pelea para ganar, porque él ya ha sido derrotado. Su estrategia es hacerte creer que aún puede vencerte, hacerte dudar de la victoria de Cristo, hacerte vivir con miedo, con inseguridad, con ansiedad. Pero el propósito de Dios es que vivas con la certeza absoluta de que ya has vencido en Él. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo venció al enemigo, sino que lo expuso, lo humilló, lo dejó sin poder sobre aquellos que han sido redimidos por su sangre. Si el enemigo intenta atemorizarte, es porque quiere que olvides que ya está derrotado. Si trata de atacarte con mentiras, con pruebas, con aflicciones, es porque sabe que si permaneces en la verdad de Cristo, no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. La clave para vivir en victoria es caminar con la mentalidad de alguien que ya ha ganado, no con la actitud de alguien que aún está luchando por sobrevivir. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo declara con total certeza: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo eres vencedor, eres más que vencedor. Esto significa que no peleas para ver si ganas. Peleas desde la victoria que Cristo ya obtuvo por ti. No vives tratando de ganarle al enemigo. Vives en la victoria que Jesús ya selló con su sangre. El problema de muchos creyentes es que actúan como si la guerra aún estuviera en duda. Se preocupan por el futuro. Temen lo que pueda pasar. Viven en un estado constante de ansiedad, como si la victoria dependiera de su esfuerzo. Pero la verdad es que Jesús ya decretó el final. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dejó una promesa inquebrantable. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, voy a vencer. No dijo, si todo sale bien, venceré. No dijo, si te esfuerzas lo suficiente, quizá tenga la victoria. Dijo con absoluta seguridad, yo he vencido. Y si Jesús venció, entonces los que están en Él también han vencido. No tienes que temer lo que el enemigo intente hacer. No tienes que angustiarte por lo que viene. No tienes que dudar de lo que Dios ya ha declarado. El enemigo quiere que pienses que todavía hay una batalla incierta, que aún hay algo que él puede hacer para cambiar el resultado. Pero la cruz selló su derrota. La resurrección de Cristo fue el golpe final que destruyó su poder sobre los hijos de Dios. Ya no eres esclavo del miedo, ya no eres prisionero del pecado, ya no vives bajo la opresión de la culpa o la condenación. Has sido comprado con la sangre del Cordero, has sido sellado con el Espíritu Santo, has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si Dios ya ganó la guerra, ¿por qué sigues viviendo con temor? Si Jesús ya venció, ¿por qué dudas de su poder? Si el enemigo ya fue derrotado,
¿Por qué actúas como si aún tuviera control sobre tu vida? La única forma en la que el enemigo puede oprimirte es si le das poder a través del miedo y la incredulidad. Pero hoy es el día en que te levantas en fe, en que tomas la victoria que Cristo ganó por ti, en que declaras con convicción que ninguna obra del enemigo puede prevalecer contra los hijos de Dios. Levanta tu cabeza, camina con la seguridad de un vencedor. No permitas que el temor controle tu vida. La guerra no es tuya, es de Dios, y Él ya la ganó. La batalla no está en duda, ya tiene un resultado, y la victoria está de tu lado. Hoy el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo, y te sostengo con mi diestra victoriosa. La guerra ha terminado, la victoria es tuya. Ahora, vívela con la certeza de que Dios pelea por ti y jamás serás derrotado. Padre Celestial, en este momento me presento ante ti con un corazón rendido, con un espíritu humilde, con un clamor ardiente que brota desde lo más profundo de mi alma. Vengo ante ti porque sé que tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi escudo y mi defensor. Tú eres el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el que nunca ha sido derrotado, el que pelea por los que confían en ti. Hoy me aferro a tu promesa, descanso en tu palabra y declaro con autoridad que la batalla que estoy enfrentando no es mía, sino tuya. Señor, ¿cuántas veces he intentado pelear con mis propias fuerzas? ¿Cuántas veces he tratado de resolver lo que solo tú puedes manejar? ¿Cuántas veces he llevado cargas que nunca debí llevar? Pero hoy suelto el peso. Hoy dejo mis preocupaciones a tus pies. Hoy entrego mis batallas en tus manos. Declaro que no voy a vivir en ansiedad, no voy a temer el mañana, no voy a dejar que el enemigo me engañe, haciéndome creer que aún estoy en peligro, porque mi vida no está en manos del enemigo. Mi vida está en tus manos, y ahí es donde siempre estaré seguro. Señor, enséñame a confiar en tu gracia, a descansar en tu victoria, a caminar con la certeza de que no hay batalla que tú no hayas vencido. Si permites la prueba, es porque hay un propósito mayor. Si permites la tormenta, es porque después de ella vendrá una manifestación gloriosa de tu poder. No permitiré que el miedo me robe la paz. No permitiré que la duda me aleje de tu presencia. No permitiré que el enemigo me haga olvidar que mi victoria ya está decretada desde la eternidad. Padre, en este momento declaro que todo espíritu de temor, de ansiedad, de desesperanza, se rompe en el nombre de Jesús. Declaro que todo pensamiento de derrota, de duda, de inseguridad, es derribado por la verdad de tu palabra. Declaro que mi mente es renovada, que mi fe es fortalecida, que mi espíritu se llena de tu paz. Declaro que la sangre de Cristo me cubre, que los ejércitos celestiales me rodean, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Señor, si tú peleas por mí, entonces no tengo nada que temer. Si tú vas delante de mí, entonces la victoria ya está asegurada. Si tú eres mi defensor, entonces ningún enemigo podrá prevalecer contra mí. Hoy me levanto con fe. Hoy camino con seguridad. Hoy declaro con convicción que la guerra ya ha sido ganada y que nada ni nadie podrá cambiar el plan que tú has diseñado para mi vida. Gracias, Dios mío, porque nunca me abandonas, porque en cada batalla tu presencia es mi fortaleza. Gracias porque no dependo de mi capacidad, sino de tu gracia infinita. Gracias porque aunque el enemigo quiera hacerme creer que estoy solo, en realidad estoy rodeado por tu gloria, por tu amor, por tu poder. Hoy me aferro a tus promesas. Hoy descanso en tu fidelidad. Hoy camino con la certeza de que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Que mi vida sea un testimonio de tu victoria. Que mi fe refleje tu poder. Que mi corazón permanezca firme en la seguridad de que tú, Señor, eres quien pelea por mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La vida está llena de batallas. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, el enemigo ha intentado debilitarnos, desgastarnos, hacernos creer que estamos solos, que no hay salida, que la guerra es demasiado grande para nosotros. Pero hay una verdad inquebrantable que cambia por completo nuestra perspectiva. Dios pelea por nosotros.
No estamos librando esta batalla con nuestras propias fuerzas. No estamos solos en este campo de guerra. El Todopoderoso ha tomado nuestra causa como suya. Y cuando Dios pelea, la victoria está asegurada. El enemigo quiere que mires el tamaño del problema, que veas el mar frente a ti y sientas que no hay escape, que escuches el rugido del gigante y pienses que no hay manera de vencer. Pero Dios quiere que veas más allá, que entiendas que su poder es mayor que cualquier obstáculo, que su autoridad es suprema sobre cualquier enemigo, que su gracia es suficiente para darte la victoria. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mira la historia de David. Todos veían a Goliat como un guerrero invencible, como un gigante imposible de derrotar. Pero David no vio a Goliat, vio a Dios. No confió en su propia habilidad, sino en el poder del Altísimo. No midió su capacidad contra el problema, sino que midió el problema contra su Dios. Y cuando hizo eso, la victoria fue inevitable. La clave no está en luchar con nuestras fuerzas, sino en aprender a confiar en la batalla que Dios ya ha ganado. No importa cuán grande sea la tormenta, Jesús ya está en la barca y tiene el poder para calmar el viento y las olas. No importa cuán fuerte sea el enemigo, los muros de Jericó caerán cuando decidas caminar en obediencia y fe. No importa cuán oscuro parezca el panorama, Dios hará caminos en el desierto y ríos en la tierra seca. Hoy es el momento de dejar de vivir en temor, de soltar la carga, de entregar la batalla al Señor. No fuiste llamado a vivir en derrota, fuiste llamado a caminar en victoria. No importa lo que el enemigo haya intentado hacer contra ti, Dios tiene la última palabra, y su palabra es una promesa eterna de triunfo, de restauración, de propósito cumplido. Levántate en fe, camina con seguridad, no porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces al Dios que ya las tiene. No porque seas fuerte, sino porque en tu debilidad su poder se perfecciona. No porque la batalla sea fácil, sino porque el Dios de los ejércitos celestiales pelea por ti y su victoria nunca ha estado en duda. Así que no temas, no retrocedas, no dudes. La guerra ya ha sido ganada, la victoria es tuya. Dios pelea por ti. Hoy has recibido una verdad que tiene el poder de transformar tu vida para siempre. Dios pelea por ti. No es un deseo, no es una teoría, no es una posibilidad incierta, es una promesa eterna, sellada por su fidelidad, establecida en su palabra y confirmada en cada batalla que has enfrentado. El enemigo querrá hacerte olvidar esto. Intentará llenarte de miedo, de duda, de ansiedad, de preocupación. Intentará hacerte pensar que aún estás en peligro, que aún hay algo que temer, que aún debes luchar con tus propias fuerzas. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, no más miedo, no más cargas, no más angustia. La guerra ya ha sido ganada. La victoria no está en duda. Cristo ya venció. Y tú, que has sido comprado con su sangre, caminas en la autoridad de esa victoria. No permitas que lo que ves en el mundo te haga dudar de lo que Dios ha declarado en su palabra. No dejes que el ruido del enemigo te haga ignorar la voz de Dios. No vivas como un esclavo cuando ya has sido liberado. Dios está contigo. Su gracia te rodea. Su poder te defiende. Sus ejércitos celestiales acampan a tu alrededor. No hay arma forjada que pueda destruirte. No hay cadena que pueda retenerte. No hay montaña que Dios no pueda mover a tu favor. Así que levanta tu cabeza. Camina con la seguridad de un hijo de Dios. No importa lo que el enemigo haya planeado contra ti. La última palabra la tiene el Señor. Y su palabra es victoria. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida que ninguna tormenta podrá hundirte, que ningún gigante podrá derribarte, que ningún ataque del enemigo podrá detenerte. La gloria de Dios te envuelve. Su amor te sostiene. Su favor te impulsa. Ahora, sal y vive como lo que realmente eres. Un hijo de Dios, un heredero del cielo, un más que vencedor en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que su presencia nunca se aparte de ti y que su victoria se manifieste en cada área de tu vida. Amén y amén.